El silencio en la sala era tan denso que no parecía haber tanta gente. Conté 8 personas, 9, si incluías al asistente legal junto a la puerta fingiendo que no escuchaba. Las sillas eran de cuero elegante, la mesa de caoba fría al tacto. Yo estaba al fondo con las manos cruzadas sobre mi regazo, el abrigo aún húmedo por la lluvia de la mañana. Nadie me miró. Alma presidía la mesa como siempre, amante de la simetría. Llevaba una blusa color marfil, aretes discretos y el cabello recogido en un moño impecable. A su lado 2 hombres de traje hacían clic con sus plumas y revolvían carpetas sin cruzar la mirada con nadie. En la pared un cuadro enmarcado de una sierra montañosa parecía fuera de lugar, demasiado salvaje para un espacio tan contenido. El abogado, el señor Vargas, carraspeó. Estamos aquí para revisar el testamento y los arreglos finales de la herencia del difunto Emiliano Salazar. Su voz era suave, casi clínica. Por su solicitud, esta sesión será formal y grabada. Y asentí aunque nadie me lo pidió. Alma se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. Como esposa de Emiliano y albacea de la herencia, comenzaré confirmando que todos los documentos del fideicomiso se finalizaron antes de su fallecimiento. Ni una sola vez titubeó. El control principal de la Fundación Salazar ha sido transferido a mi supervisión. Todos los activos líquidos y la propiedad intelectual están bajo mi administración. Eso incluye las cuentas de inversión personal, el portafolio benéfico y las propiedades inmobiliarias. Hubo un breve movimiento de papeles. El hombre a su lado repartió un paquete delgado a todos, menos a mí. Entonces Alma lo dijo. No se asigna ninguna distribución a la señora Valeria Salazar, según el testamento actual. Sin emoción, sin explicación, solo una línea en una hoja de cálculo. Por un momento pensé que había oído mal. Mantuve la mirada en la madera pulida de la mesa. Nadie se movió. Luego el señor Vargas dio un pequeño carraspeo cubriéndose la boca con una mano. Cuando levantó la vista, sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala, y hizo algo que no esperaba. Sonrió, apenas. Luego, soltó una risita corta y silenciosa como si hubiera visto venir algo que los demás no. No dije nada. Me quedé ahí sentada mientras el aire a mi alrededor se volvía hielo y mi nombre desaparecía de los papeles. Y aún así nadie me pasó un paquete. La casa estaba más fría de lo que debería. No me quité el abrigo al entrar más por costumbre que por comodidad. El aire aún llevaba el aroma de los lirios blancos del funeral intenso, demasiado dulce, persistente, de una manera que parecía artificial. Cajas alineadas en el pasillo, etiquetadas con la letra clara y ordenada de Alma. Oficina, al almacén, dormitorio, fotos. Los libros de Emiliano habían desaparecido de los estantes. El diploma enmarcado que colgaba en el estudio ya no estaba. Incluso el sillón junto a la ventana donde él solía leer después de la cena había sido despojado de su cojín. Caminé de cuarto en cuarto, atónita por la eficiencia. Solo habían pasado 2 semanas. Alma debió empezar a empacar apenas los invitados del funeral salieron del driveway. En la mesa del comedor había un solo sobre con mi nombre escrito en letras mayúsculas. Adentro una lista de objetos personales restantes que Alma consideró apropiados para que yo conservara. Una bufanda, un álbum de fotos, una taza de cerámica con una cita desvaída de una de las novelas favoritas de Emiliano. Eso era todo. La cocina, antes cálida y llena de cachivaches, brillaba como sala de exhibición. Hasta el refrigerador estaba limpio de imanes y notas. El calendario donde solía apuntar citas a lápiz había sido reemplazado por una pantalla digital en la pared. Luz fría en lugar de tinta. Recordé el funeral. Cómo Alma estuvo junto al atril con tacones que resonaban en el suelo de mármol. La presentación duró exactamente 17 minutos. El café, los pastelitos, la colocación de cada silla, todo perfecto. Demasiado perfecto. Ni un solo titubeo en su voz al hablar de él. Y nadie, ni un vecino, ni un primo, ni siquiera su compañero de universidad me preguntó si necesitaba que me llevaran a casa. Me dije
que era el duelo, que tal vez Alma no sabía qué decir, que el silencio en el coche después era respeto, no distancia. Pero volví a mirar a mi alrededor y vi mi nombre borrado de la memoria de esta casa. Incluso la taza estaba lavada y seca, esperando en la encimera a alguien que ya no pertenecía aquí. Así que abrí la puerta del estudio sin saber qué buscaba, solo sabiendo que tenía que haber algo que Alma aún no hubiera sacado. Alma no me lo entregó en persona. Una de sus asistentes lo dejó en la casa esa tarde en una bolsa blanca con el nombre del bufete impreso en gris claro. Sin tarjeta, solo una nota en letra mecanografiada. Emiliano me pidió que te diera esto. Firmado A. Adentro había una cajita negra de las que suelen guardar gemelos o relojes. La abrí despacio, medio esperando una carta, un pedazo de su letra, algo con peso. En cambio había un clip de corbata, plateado, simple. Un ojá que no reconocí. Emiliano tenía docenas de ellos, algunos de sus días como maestro, otros de conferencias o regalos de alumnos. Este no significaba nada. No estaba grabado. Ni siquiera era algo que usara a menudo. Parecía un gesto vacío, desprovisto de sustancia. Lo dejé en el escritorio del estudio y me senté en la silla crujiendo bajo mi peso. El escritorio estaba demasiado limpio, los cajones casi vacíos, pero uno, el de abajo a la izquierda, se atascó al jalarlo. Siempre lo hacía. Emiliano bromeaba que era la forma en que la casa guardaba secretos. Adentro había unos recibos, una pluma seca, una libreta de hotel con una lista de compras garabateada. Nada importante. Pero bajo el forro del cajón, justo en el borde de la madera, algo se atoró. Tiré con cuidado y saqué una carpeta de manila sellada, pero frágil. Solo había 3 páginas dentro. La primera, escrita con la letra temblorosa e inconfundible de Emiliano, decía: Alma quiere que actualice el testamento. Dice que debe reflejar las tenencias actuales. Pregunté por qué ahora. Dijo que por claridad. Creo que está siendo demasiado cuidadosa. No le he dicho a Ma. Ella lo vería todo claro. Lo leí 2 veces antes de poder respirar. La segunda página era un borrador parcial del testamento con marcas rojas en los márgenes. Mi nombre estaba ahí, luego tachado con una nota al lado: hablar con A. La tercera página listaba citas que no sabía que él tenía. 2 estaban programadas en días que me dijo que estaba demasiado cansado para hablar. Puse mi mano sobre el papel, sintiendo el miedo escondido entre las líneas. Luego tomé el teléfono y marqué el único número que no había llamado en años. Sebastián contestó al segundo timbre. Su voz no había cambiado, grave, calma, reflexiva. No había hablado con él desde el memorial de Emiliano en la escuela hace 3 años. Nos saludamos, con un gesto ese día, sin palabras. Siempre fue más cercano a Emiliano que a mí, pero confiaba en él. Emiliano también. Encontré algo, dije. Algo que nunca me contó. Lo encontré la mañana siguiente en una cafetería pequeña detrás de la biblioteca del centro. Llegó temprano, esperando en la mesa de la esquina con su chamarra doblada a un lado y 2 tazas de té ya reposando. Me senté frente a él y le pasé la carpeta de manila. Leyó cada palabra en silencio con el ceño fruncido. Cuando llegó al borrador del testamento tachado, apretó la mandíbula. Sabía que algo no estaba bien, dijo al fin. La última vez que hablamos me preguntó: ¿qué pasa si alguien reescribe tus intenciones por ti? Sebastián pidió copias, dijo que haría unas llamadas discretas. Conocía a alguien en el banco que manejaba las cuentas del fideicomiso de Emiliano y a otra persona que trabajaba en derecho sucesorio antes de jubilarse. Para el final de la semana tenía respuestas. La transferencia de control se procesó hace 6 meses, me dijo por teléfono, mientras Emiliano estaba en medio de su quimioterapia. Los documentos dicen que estaba presente y coherente. Pero eso no encaja. No encajaba. Esa semana Emiliano entraba y salía del hospital apenas con fuerza para comer. Recuerdo darle caldo con un popote. Apenas podía sostener una pluma. Sebastián investigó más. También había reuniones programadas en el bufete a su nombre 2 seguidas, una semana antes de que se finalizara la actualización. Nadie te dijo nada, no dije.
Nadie me dijo nada. Me envió una copia del registro de citas. Los nombres eran de asociados del bufete de Alma, sin apoderado médico, sin asesor neutral. Solo negocios. Emiliano siempre fue cuidadoso, deliberado. No habría actuado tan rápido a menos que se sintiera presionado. Y aún así no dijo nada. Ni siquiera a mí. Ni siquiera cuando estaba sentada a su lado. Sebastián la encontró primero. Clara Méndez. Había trabajado como asistente legal en el bufete de Alma, pero ahora estaba al otro lado del río manejando registros en una clínica. Dijo que al principio no quería hablar, pero cuando mencionó el nombre de Emiliano hubo una larga pausa. Luego aceptó reunirse. Nos sentamos en el rincón trasero de un restaurante tranquilo cerca de la carretera. Clara llegó con una libreta bajo el brazo, jugueteando con la correa de su bolsa. Parecía más joven de lo que esperaba quizás, de unos 30 y tantos, con ojos cansados que evitaban el contacto hasta que estuvimos solas en la mesa. No quiero problemas, dijo primero. Tengo una hija, una hipoteca. No quiero que me metan en nada. No vengo a armar alboroto, le dije. Solo quiero entender qué pasó. Abrió su libreta y pasó a una página con la esquina doblada. Esto fue el otoño pasado, dijo. Una noche de domingo. Volví a la oficina a dejar unos archivos y Alma estaba ahí con otro asociado. Me pidió que fuera testigo de una firma en los documentos del fideicomiso. Su voz se quebró por un momento, pero Emiliano no estaba ahí. La miré fijamente. ¿No lo viste firmar? No me Alma dijo que acababa de salir, que era urgente. Me pidió que firmara rápido. Pregunté una vez si debíamos esperar y dijo que no. Ya lo aprobó, dijo. No discutí. Necesitaba el trabajo. Deslizó la libreta por la mesa. La tinta estaba un poco desvaída, pero las palabras eran claras. 7:45 p.m. domingo. Noé presente. Insistió. Esa es mi letra, dijo. Lo escribí porque algo no me parecía bien. Me dije que estaba exagerando. Sebastián asintió lentamente. ¿Todavía tienes acceso a alguna copia del bufete? Borradores internos, dudó. Guardé un PDF en un disco que respaldé antes de irme. No lo he abierto desde entonces. Su voz era apenas un susurro ahora. No pensé que importaría. No pensé que alguien preguntaría. Tomé la libreta y la cerré con suavidad. Le di las gracias sabiendo que el silencio que ambas cargábamos empezaba a romperse. La invitación llegó por mensajero en un sobre azul marino con el nuevo sello de la fundación grabado en plata. Mi nombre estaba bien escrito, al menos. Una gala. Un homenaje. Vestimenta formal sugerida. Cócteles a las 6, programa a las 7. Alma asumiría el lugar de Emiliano como directora ejecutiva. Eso estaba claro. Su nombre estaba junto al de él en el programa preliminar, justo debajo del lema Continuando su visión. Llegué 10 minutos antes de que comenzara el programa. Nadie me notó al principio. Me moví por la sala como una sombra, el tintineo suave de las copas y las charlas pulidas amortiguadas bajo el peso de las lámparas de araña. Rostros conocidos me saludaron al pasar, donantes, exmiembros de la Junta, personas que alguna vez me abrazaron en banquetes y días festivos, y que ahora no podían ubicarme sin Emiliano a mi lado. Alma estaba cerca del escenario radiante en satén negro, sonriendo con la facilidad de quien cree que la historia ya le pertenece. Me vio justo cuando me acercaba a los asientos. Su sonrisa titubeó sin desmoronarse, solo, pausando. Se giró antes de que pudiera interpretarlo. No hablé, no hice una escena. En cambio me dirigí a la tercera fila y tomé asiento junto a don Esteban, uno de los primeros mentores de Emiliano y miembro fundador de la Junta. Lo saludé en voz baja. Le entregué un sobre sellado y dije: «Solo esto es para los ojos de la Junta, nada más». Miró el sobre frunciendo el ceño al ver mi nombre en la etiqueta de remitente. No lo abrió, pero lo guardó en el bolsillo de su saco con un asentimiento silencioso. Eso fue todo lo que necesitaba. El programa comenzó poco después. Una presentación con música de piano suave mostró el rostro sonriente de Emiliano. Fotos de su juventud, sus días de maestro, eventos de la fundación. Alma habló desde el atril con gracia ensayada, agradeciendo a todos por su presencia,
prometiendo un futuro basado en fortaleza, transparencia y visión. Su voz no tembló ni una vez. Cuando llegó el aplauso, fue cortés, respetuoso. Pero noté que don Esteban ya no aplaudía. Su mano descansaba cerca de su pecho, donde estaba el sobre intacto pero pesado. Me fui antes del postre. No necesitaba escuchar más. La carta dentro de ese sobre hablaría más fuerte que cualquier cosa dicha desde ese escenario. Y para cuando la junta se reuniera de nuevo, las preguntas ya estarían esperando. 3 días después de la gala, Sebastián me llamó temprano. Sin rodeos. Aplazaron la votación, dijo. La junta no seguirá con el nombramiento de Alma. Todavía no. No necesitaba decir por qué. El sobre había hecho su trabajo. Esa tarde el equipo legal de Alma envió una carta formal a mi casa. 4 páginas en papel grueso acusándome de difamación, interferencia y sabotaje de carácter. Amenazaron con demandar si seguía distribuyendo lo que llamaron documentos malinterpretados y rumores. La leí 3 veces. Luego la dejé en la mesa de la cocina y no la toqué más. Sebastián y yo nos reunimos con Verónica, una abogada de sucesiones en la que él confiaba. Examinó la nota de Clara, el borrador del testamento con las correcciones de Emiliano y la línea de tiempo de sus registros médicos. Hizo una sola pregunta. Cuando se presentó exactamente la firma, Sebastián abrió los metadatos del documento en su laptop. La firma se agregó a las 9:12 p.m. de un domingo, justo cuando Emiliano estaba en cuidados paliativos. Lo confirmamos con los registros del hospital. Estaba fuertemente sedado. Sus habilidades motoras casi nulas. No había forma de que estuviera lúcido, mucho menos de que pudiera firmar documentos legales. 2 días después, otra fuente nos contactó. Un ex asociado junior del bufete que se fue discretamente meses atrás. Ofreció una declaración jurada. Alma instruyó al personal a acelerar las revisiones y mantener la correspondencia solo verbal. Él cuestionó la legalidad una vez y lo silenciaron. Para el final de la semana, Alma emitió un comunicado público a través de la fundación. No aceptaría el nombramiento en interés de preservar el legado de Emiliano y minimizar la división durante una transición delicada. No hubo disculpas. No hubo reconocimiento directo de lo que había hecho. Solo una reverencia elegante de las que ocultan un colapso. No asistí a la siguiente reunión de la junta. No necesitaba hacerlo. Esa noche abrí el cajón inferior del viejo escritorio de Emiliano. Lo había revisado antes, pero esta vez noté un pequeño diario encuadernado en cuero escondido detrás de unos archivos obsoletos. Dentro estaba una versión anterior del testamento, una que no había visto. No había marcas, ni tinta roja, ni tachaduras. Mi nombre estaba claramente impreso junto a un párrafo que describía la coadministración a largo plazo de la fundación, provisiones de vivienda y una nota manuscrita de ella lo construyó conmigo. Protéjanla siempre. Lo había firmado con tinta, sin testigos, sin abogado, solo convicción. Me senté con esa copia en el regazo, no triunfante, pero tranquila. Firme. El papel no borró el dolor, pero confirmó lo que siempre sentí. Él lo intentó. Y tal vez, por ahora, eso tenía que ser suficiente. Verónica expuso las opciones con precisión clínica. Podía demandar. Tenía suficientes documentos para reclamar daños, incumplimiento de confianza, tal vez incluso fraude. La junta dijo, probablemente llegaría a un acuerdo discretamente. Podía obtener una compensación, un reconocimiento público y una disculpa formal si presionaba lo suficiente. Pero no quería nada de eso. No quiero su dinero, dije. Ni siquiera necesito su disculpa. Quiero que el registro se corrija. Quiero que la verdad dure más que todo esto. Hizo una pausa y luego asintió. Sebastián me encontró en el juzgado una semana después. Llevábamos una carpeta entre los dos, el testamento temprano, con la firma de Emiliano, la declaración de Clara, los informes de metadatos digitales y la página del diario con su nota manuscrita. Ella lo construyó conmigo. Protéjanla siempre. No los presentamos como una demanda, sino como una corrección histórica. Una moción legal
para preservar la documentación relevante al origen de la fundación. Sebastián pidió un favor en la oficina de archivos del condado y al mediodía el expediente estaba registrado en el registro público. Al salir el aire de primavera se sentía honesto, ni cálido ni frío, solo real. Pensé que esto terminaría en un tribunal, dijo Sebastián, mientras regresábamos al coche. No le dije. Esto termina donde comenzó, con Emiliano, con la verdad. Esa tarde recibí un correo del presidente de la Junta, sin titulares, sin halagos, solo 2 frases. Su nombre ha sido restaurado en la carta original. Cofundadora, asesora vitalicia. Actualizamos el archivo con efecto inmediato. No respondí. Lo leí una vez y cerré la laptop. Luego me senté en la vieja silla del jardín que Emiliano construyó con sus manos, la que nunca selló bien, y dejé que el silencio llenara los espacios que antes dolían. No había placa, ni comunicado de prensa, ni reflectores. Pero en los documentos que importaban, en la estructura que él y yo formamos de la nada, mi nombre estaba de nuevo. No como nota al pie, no como cortesía, sino como verdad, y la verdad, una vez dicha a la luz del día, no desaparece como lo hace una persona. Se queda para quienes la busquen después, cuando los nombres se desvanezcan y solo queden las raíces. Los tulipanes apenas comenzaban a abrirse cuando volví al jardín. Emiliano había elegido bulbos tempranos para este espacio. A propósito, le gustaba la idea de que el color llegara antes de que el mundo estuviera listo. Hacía tiempo que no caminaba por esos senderos. Los bancos estaban recién pintados y unos voluntarios jóvenes ordenaban bandejas de semillas cerca de la cerca del este. Nadie me reconoció. No esperaba que lo hicieran. Me dirigí al roble en el centro, el que plantamos juntos después de recibir la primera beca comunitaria. Sus ramas se extendían ahora proyectando una sombra suave sobre una placa de dedicación incrustada en la piedra debajo, plantado en memoria de aquellos que nunca fueron agradecidos en voz alta. Pasé un dedo enguantado por el borde de la inscripción. No era ostentosa, no mencionaba nombres, pero yo sabía lo que significaba, y también lo sabían quienes la colocaron allí. Me senté en el banco bajo el árbol y observé cómo el viento movía los pétalos. En el fondo un niño reía y una carretilla crujía sobre la grava. La vida aún desplegándose, aún haciendo espacio. No vine para ser vista. Vine para ver qué quedaba en pie después de que el ruido se desvaneciera. Y ahí estaba firme, enraizado y suficiente.